Sonido uno, 2, 3.
No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará, y la iglesia se salvará con tu Santo Espíritu. Asegura mis pasos con tu promesa, Señor, que ninguna maldad me domine. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Penetrados del sentido cristiano de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en la plegaria. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo y le dijo: Israel, escucha ahora los mandatos y decretos que yo te enseño a cumplir. Así vivirás y entrarás para tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Mirad cómo me lo ordenó el Señor, mi Dios. Yo os he enseñado mandatos y decretos para que los cumpláis en la tierra a donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra, que ellos serán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los demás pueblos, que al oír todos estos mandatos comentarán: ¿qué pueblo tan sabio y tan inteligente es esa para esa gran nación? Pues qué nación, por grande que sea, tiene un Dios tan cerca como lo está el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos. ¿Y cuál de las grandes naciones tiene unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que os promulgo hoy? Pero tened mucho cuidado de no olvidar los sucesos que visteis con vuestros propios ojos, que no se aparten de vuestra memoria mientras viváis, y contádselo a vuestros hijos
y a vuestros nietos. Palabra de Dios. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a los hijos dentro de ti. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el Sermón de la Montaña dijo Jesús a sus discípulos: No penséis que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlos, sino a darle todo su valor. Os lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, tenemos hoy en las lecturas de este tiempo de Cuaresma, en este día particular, en el que la Iglesia nos indica cuál es como el camino que hay que seguir, cuál es el trasfondo, cuál es la meta más bien que debemos nosotros conseguir. Y nos dice la primera lectura que Moisés habló al pueblo y les dijo una cosa bastante razonable: entre todos los pueblos de la tierra, ¿quién tiene la ley mejor? Nosotros, decía él. Entre todos los pueblos de la tierra, ¿quién tiene los dioses tan cercanos como nosotros tenemos al Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Y entonces ese es el argumento que presenta Moisés al pueblo, para decirles que en esa elección que Dios ha hecho de ellos, les ha dado una ley bastante particular, bastante original, porque esa ley dada por Dios a través de Moisés es una concreción de lo humano, pero tiene la inspiración de lo divino. Es decir, cuando Moisés sube a la montaña y baja con esas tablas de la ley, viene con una ley respaldada y dada por Dios mismo. Entonces, los demás pueblos jamás han tenido eso. Los demás pueblos ciertamente, aunque tienen unos códigos legales bastante interesantes, ninguno de esos códigos tiene la impronta de Dios, por decirlo así. No tiene el sello de Dios, le falta esa parte de la sabiduría. Eran leyes bastante propicias para aquellas épocas. Por ejemplo, en el tiempo de las guerras, que era la primavera-verano más o menos, porque en invierno pues hacer una guerra era totalmente absurdo. En el tiempo de las guerras, decían ellos, pues cuando alcancemos la victoria sobre un pueblo,
pues hay que arrasarlo absolutamente. Hay que entregarlo al exterminio, y todos los pueblos estaban de acuerdo con eso. Una guerra era para exterminar al otro, y eso era pues terrible. Algunas veces ganaban, otras veces perdían. Eso también le pasó al pueblo de Israel. Entonces, en medio de tanta barbarie, les tocó aprender a comprender que no se puede tener, que si me roban, por ejemplo, una oveja, yo tengo que ir a matar toda la aldea con todo. Más o menos era como la idea. Y entonces, si alguien me hace algo a mí, yo tengo el derecho de arruinarlo absolutamente hasta exterminarlo. Era la idea en aquellas épocas, y cuando aparece la ley de Moisés, esa ley hace un salto de justicia muy grande en aquella época, que no se podía, por decirlo así, digamos, como medir, como lo medimos ahora. Era totalmente novedoso, porque la ley era la ley del exterminio. Me saca un ojo y le mato todo. En cambio, la ley de Moisés dice ojo por ojo, diente por diente. Ya viene un nivel de justicia bastante elevado para los estándares de aquella época. Si nos hubiese tocado vivir en esas épocas, la barbarie sería parte de nuestra vida cotidiana y no la veríamos como tan mal, sino si tocó perder, y era un riesgo absoluto. Las guerras eran así, hasta el exterminio. Pero ya cuando se empieza a meter la ley de Dios, que da esos saltos maravillosos, si a usted le sacan un ojo, solamente puede sacar un ojo. Si le sacan un diente, usted solamente puede sacar un diente. Y en aquellas épocas, estamos hablando de casi 1000 años antes de Cristo, un poquito más, cuando aparecen ese tipo de leyes, aparece un nivel de justicia, como de equidad, que nunca se había visto. Y entonces ya las leyes que empiezan a proclamarse entre el pueblo de Israel tienen ese toque de la justicia. Ya vienen impregnadas de algo, y eso lo enseñó Dios, a moderar el sentido, la sabiduría y el corazón, para no sobrepasarse en el uso de la fuerza y en el uso de la ley, porque el uso de la ley era tremendo, era hasta el exterminio por cualquier cosita que se hiciera, y así mismo se hacía entre las cuestiones dentro de la misma familia, por decirlo así, o el mismo pueblo. Alguien le hacía algo al otro y era hasta exterminarlo, y se veía hasta bien. Me sacó un diente, le mato, como decía un personaje aquí en este país, le mato la abuelita, el papá, la mamá, los primos y hasta el perro. Bueno, algo así. Eso es una ley que era de las épocas barbáricas. Aparece la ley de Moisés y entonces se da un salto. Y ese salto hace que el pueblo empiece a descubrir que se puede vivir de otra manera. Y así se vivió durante mucho tiempo, pero viene Jesucristo y hace otra vez otro salto, todavía más grande, que es el que nosotros todavía estamos aprendiendo a vivir, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu, que viene sintetizada en una frase: ámense como yo los amo. Esa es la nueva ley para nosotros, y como la dijo Jesucristo en persona, pues todavía la estamos estudiando, que es lo que viene a decirnos hoy en el Sermón de la Montaña. Estamos en el capítulo 5, iniciando hasta ahora, que dice Jesús: no piensen que viene a desvirtuar la ley y los profetas. Esa ley de Moisés que ha funcionado y funciona en su tiempo, vine a darle su verdadera plenitud. Recordemos que la ley fue bastante manipulada en aquellas épocas. Los maestros de aquellas épocas, antes de Jesús, interpretaban la ley, porque la ley siempre requiere de interpretación. Hoy más que nunca estamos en interpretación de leyes. La Constitución dice una ley, pero hay que pasarla por la Corte Constitucional, por lo que diga la Fiscalía, la Procuraduría, lo que diga un juez, lo que diga un abogado y lo que diga un fiscal. Y cada uno le pone su sesgo. Entonces, ¿quién le garantiza a uno la ley a veces
no es sino mirar esos sistemas judiciales ahora que tenemos, donde hay casos bastante famosos que ha tocado anularlos y volverlos a hacer por las interpretaciones de la ley. Entonces, pues hoy estamos en esas. La ley civil se interpreta, pues ya en aquellas épocas se interpretaba la ley de Moisés, y lástima que le ponían unos sistemas de interpretación flojos. Tan flojos eran que desvirtuaban la ley de Dios. Ejemplos, el que más rápido siempre y el que ponemos siempre acá. Dice la ley, honra a tu padre y a tu madre. Sus maestros dijeron, entre los padres y Dios es más importante Dios, y Dios vive en el templo, por eso si usted da una muy buena ofrenda al templo, ya no queda obligado con los padres. Y suena muy lógico. Esas interpretaciones racionales y lógicas, hechas por gente experta, al final lo que termina es sacándole toda la fuerza. Y eso es lo que dice aquí Jesús: vine a darle su verdadero sentido, su máximo esplendor, su verdadera interpretación, o como queramos decir. Entonces Jesucristo viene a decir: el que le quite o le ponga a estas pequeñas leyes, o a esta ley, que como dice aquí, lo vamos a leer a estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los demás. Los mandamientos más pequeños, queridos hermanos, se refiere al Antiguo Testamento. La primera ley que dio Dios a través de Moisés y los profetas. Eso es lo que llama aquí Jesús los mandamientos más pequeños. Y esos mandamientos van hasta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también interpretaba en la forma en que se interpretaba en aquellas épocas. Una ley dura, severa, una ley que pues era demasiado justa. Y una ley, cuando es demasiado justa, es lo más injusto que existe. Entonces, ese es el problema con la ley o los pequeños mandatos, el Antiguo Testamento. Por eso dice, será el más pequeño en el reino de los cielos, en que el que inclusive el Antiguo Testamento lo interprete mal, no le ponga el sello de Dios, sino que lo interprete a la manera humana, quitándole toda la fuerza o el vigor, como aquella de los padres que decíamos ahora, y Jesús puso otros ejemplos como el del matrimonio, etcétera, etcétera, para decir cómo han desvirtuado la ley impresionantemente, pero yo vengo a darle su máximo vigor, su máximo valor, y eso es lo que llamamos nosotros Nuevo Testamento. Las leyes más grandes, las que vienen con el mismo Jesucristo, que es la interpretación de lo que Dios ya dijo con Moisés y los profetas, pero llevado a su máxima expresión. Y la máxima expresión de la ley de Dios, que ya viene desde antiguo, es la ley del amor, pero del amor de Dios. El amor de Dios. Por eso dice, ámense como yo los he amado. Si ustedes a la ley de Dios le dan su interpretación humana, con las pequeñas inteligencias que hasta ahora han logrado realizar a través de la historia, de las leyes, de los métodos y esas cosas, son inteligencias muy chiquitas, poniéndose a la ley, pues la rebajan absolutamente. Yo vengo a darles su pleno sentido, y el pleno sentido se llama amor de Dios, y ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dijo San Pablo. Esa ley del Espíritu es la que ahora debe regirnos a todos los que cultivamos esa ley y seguimos la ley del Espíritu Santo, todo aquello que nos consiguió Jesucristo en esto que llamamos el último día o el Nuevo Testamento, la última de las edades, como escuchábamos el domingo anterior. Si nosotros hacemos caso al Espíritu Santo que nos regaló Jesucristo gracias a su muerte y resurrección, tenemos que aprender a vivir según la ley de Cristo, según la ley de Dios, pero vista desde el nivel más alto, desde el amor de Dios mismo. Ámense como yo los he amado, porque como dice allá en los evangelios, con la medida con que midáis, seréis medido. Si la medida es la justicia humana, como los fariseos, los profetas, el rey Herodes y todos los demás, o las leyes civiles que tenemos actualmente, o las leyes de la costumbre, las leyes culturales que tenemos aquí entre nosotros, porque cada pueblo tiene sus leyes no escritas y a veces las seguimos. Si esas leyes son las que rigen nuestra vida, pues nos vamos a quedar demasiado cortos.
Hay que aprender la auténtica ley que es la que nos enseñó Jesucristo desde el Padre del cielo con la fuerza del Espíritu. Ámense como yo los he amado, con esa medida. Y por eso nuestro camino, y decíamos hace un momento, hasta ahora estamos aprendiendo eso, porque la ley humana pega, y pega muy fuerte. ¿Por qué? Porque la ley humana tiene como base la ley natural, las leyes naturales de este mundo, y funcionan en nuestras mentes, en nuestros miembros, funcionan en todo. No es sino que medio le digan a uno una palabrita ofensiva y ya a uno se le alborota absolutamente todo. Hay que empezar a entender el amor de Cristo. El amor como Cristo nos amó va hasta una cruz, que es capaz de morir por aquel que lo ofende. ¿Por qué? Porque lo ama al extremo. Eso es lo que está pidiendo Cristo de nosotros. El estándar ha subido, y ha subido bastante. No nos podemos rebajar y hacer como hace, por ejemplo, las éticas o las bioéticas, todas esas deontologías, se llama así, todo ese comportamiento que se debe tener en cualquiera de los aspectos de la vida, que siempre se va con la ética de los mínimos, se dice así, trabajar con los mínimos para que todos. Jesucristo dice no, lo máximo. La verdadera interpretación del amor de Dios está en una ley que ama como Él ama, en el máximo nivel, y no se pide menos a nosotros. Por eso, el que enseñe la ley de Dios y la rebaje hasta los mínimos, será pequeño en el reino de los cielos. Si usted se va por el estándar más alto, y nos toca predicar eso, ¿no? La iglesia como que se le pide que siempre baje, baje, baje. No, Señor, tenemos que elevar, tenemos que ser de mayor calidad, especialmente en estas cosas, porque como dice Jesucristo, no vine a desvirtuarle, vine a darle su auténtico sentido. Y es la primera vez en la historia en que se habla de que una ley hay que llevarla al extremo de su verdadero sentido, de su verdadero vigor, y nosotros no podemos rebajarla. Entonces, que aceptemos en la iglesia el aborto, por ejemplo, porque es que como todo el mundo ya hace eso, ojo, el aborto y otras cosas que perjudican al ser humano desde su nacimiento hasta la muerte natural, todo lo que afecte a un ser humano en todo su proceso, todo eso tenemos que desvirtuarlo, rechazarlo, más bien aceptar la ley de Cristo. Eso es lo que tenemos que aprender. Que si un enemigo me pega en una mejilla, ¿qué debo hacer? Ya sabemos la respuesta. ¿Difícil cumplirlo? Sí, pero es el estándar que Jesucristo quiere que aprendamos con la fuerza del Espíritu. Eso es lo que se llama reino de Dios, esa fuerza que actúa en el interior para llegar a ese amor, a ese nivel de amor de Dios, a esa ley del Espíritu, que es la más alta, la más santa, la más pura y perfecta, y que nosotros debemos empezar a introyectar en nuestra vida, y eso se va reflejando después, como decíamos el domingo anterior, en lo que se llaman los frutos. Los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, amabilidad y dominio de sí. La listica que está ya en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Si rebajamos la ley, jamás daremos esos frutos, y si no hay frutos, de pronto se corta la matica. Cuidado, queridos hermanos, la ley de Dios es para que demos frutos de ese amor de Dios, y se debe ver, se debe notar. De lo contrario, frustramos todo lo que Dios quiso cuando nos creó a todos y a cada uno de nosotros. Debemos ser hijos de Dios que dan frutos en abundancia, porque esa es la naturaleza de un hijo de Dios, dar fruto en abundancia. No puede no dar fruto, sería imposible. Pero si frustramos porque interpretamos mal las cosas y así lo ponemos en la vida, poniendo solo los mínimos, arruinamos todo lo que Dios puso en nosotros. O si no, recordemos aquellas parábolas de los talentos, ir a enterrar lo que Dios puso, hacer que eso se frustre, que no dé nada, sería terrible. Queridos hermanos, Dios nos pide alto, grande, así como es Él, porque somos a su imagen y semejanza. Bendito sea su santo nombre. Amén.
Celebremos la misericordia de Dios, porque Él acude en nuestra ayuda aún antes de que nosotros lo pidamos. Con esta confianza digamos juntos, te rogamos, óyenos. Por todo el pueblo santo de Dios, para que sea fiel a la llamada de Dios y acepte el camino de la cruz para la purificación de sus faltas, y así se prepare al sacramento de la reconciliación, roguemos al Señor. Por nuestro pueblo, por nuestro país y por todas las naciones de la tierra, para que se reconozca la dignidad de todo hombre redimido por la sangre de Cristo y se respete su conciencia y su libertad, roguemos al Señor. Por todos los hombres humillados y abandonados, para que vean en el signo de la cruz el anuncio de su liberación, roguemos al Señor. Por los que no creen, por cuantos buscan la luz de la verdad, por los miembros de otras religiones, para que descubran el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, roguemos al Señor. Por nosotros, reunidos alrededor de la mesa del altar, para que al ofrecer el sacrificio de Cristo en la cruz, nos ofrezcamos juntamente con Él, roguemos al Señor. Dios, rico en misericordia, que tu gracia nos ayude para que vivamos según aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse hasta la muerte por la salvación del mundo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos. Para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo juntamente con la oblación de estas ofrendas, y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo,
hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed de todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Presta benigno tu ayuda, Señor, a quienes alimentas con tus sacramentos, para que consigamos tu salvación en la celebración de estos misterios y en la vida cotidiana. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.